Las historias de Rauleta. Historias de cosas que pienso y siento. Don vivía muy cómodo en su mundo de fantasía, pero sin saber que vivía en su mundo de fantasía. Era un chico tranquilo, pasivo, al que no le gustaban los conflictos. Por eso, siempre que podía, los evitaba. En su mundo de fantasía, él creía que los demás podían leerle la mente. Pensando así, él se sentía cómodo y sin la carga de tener que expresar lo que quería. En su mundo de fantasía, los demás tenían el poder de adivinarlo. Y para que lo adivinaran, él solo tenía que estar presente físicamente. Y por arte de magia, los demás sabrían lo que quería y necesitaba. Porque él pensaba que era muy transparente y todo se le notaba por fuera. Y no era necesario decirlo. Un día, estando presente delante de Marta, esperó a que ella se diera cuenta de que él necesitaba que le preguntara cómo se sentía. Pero Marta siguió hablando de sus cosas y no le preguntó. Entonces, maldijo interiormente a Marta por no preguntarle, y estuvo cabreado y dándole vueltas en su cabeza una semana entera. No conseguía entender por qué Marta no lo había adivinado. Para él era muy evidente que necesitaba que le preguntara cómo estaba, pero ella iba a su rollo, y eso le molestaba mucho. Otro día se cabreó interiormente con el peluquero, porque no se dio cuenta de que esta vez quería que le cortara solo por la parte de atrás y le dejara sus rizos morenos en el fleco. Salió hecho polvo, con la cabeza media rapada y un humor de 1000 demonios. Y se decía, pero si era evidente que quería dejarme los flecos, ¿cómo no se dio cuenta? Don se cabreaba y se cabreaba porque los demás no se daban cuenta de lo que él quería. Y decía, yo me doy cuenta de lo que quieren los demás. ¿Por qué los demás no se dan cuenta de lo que quiero yo? Pero no era cierto. Tampoco él podía adivinar lo que los demás querían. Pero vivir en esa fantasía le hacía la vida más fácil. O eso pensaba él. Una vez, intentó abrir la boca para decirle a Marta lo que quería, pero un nudo se le puso en la garganta y sus labios se quedaron pegados, como si tuvieran pegamento. «No soy capaz. Soy un tío raro», dijo, y se volvió a refugiar en su mundo de fantasía, volviendo a pensar que los demás lo adivinarían por arte de magia. Llegó a pensar que el problema lo tenía Marta, que debía de tener un fallo en su capacidad adivinatoria, y por eso ella no sabía lo que él quería. Pero, a veces, también pensaba que el fallo estaba en él, y que tenía que aprender a expresar lo que quería, aunque no sabía cómo hacerlo. Llevaba muchos años siendo pasivo, y le costaba un mundo expresar sus ideas y necesidades. Eso le agobiaba y entristecía, y así iban pasando sus días, tomando decisiones sin tomarlas, porque si, por ejemplo, quedaba con sus amigos a almorzar y él quería beberse un refresco, y Marta, Ulises y Chema pedían cerveza y no adivinaban que Don quería una cola, pues él terminaba con una cerveza también. Así de frustrante y poco apetecible era su día a día. Con esa forma de relacionarse con los demás, Don se iba haciendo pequeñito, y cuanto más pequeñito se hacía, más le costaba relacionarse. Se encerraba en su burbuja y en su casa, que era su zona segura, y se reprendía por ser como era. En esos momentos de soledad se preguntaba, ¿algún día podré expresar lo que siento sin sentirme mal? Gracias a esos momentos de soledad en los que podía pensar, se dio cuenta de que, a él, lo que realmente le costaba era expresar lo que opinaba y quería. En el fondo, él sabía que los demás no podían adivinarlo, pero él temía que, si expresaba lo que realmente quería, sus amigos le rechazaran. Temía no ser aceptado, ni querido. Se imaginaba siendo como Marta, que tenía una capacidad tremenda para hablar de sus cosas y expresar lo que quería y lo que no quería, sin temor. Cuando se imaginaba actuando con esas habilidades, se sentía seguro y feliz, aunque también pensaba que nunca lo conseguiría.
Pensaba que tenía que hacerlo de manera perfecta y adecuada, y eso se lo ponía más difícil aún cuando se ponía a imaginarse mentalmente cómo hablaría de lo que él quería. Siempre se imaginaba el peor de los escenarios posibles. Por ejemplo, comunicarse con Marta era un reto importante. Marta le imponía mucho. Le parecía una chica muy segura de sí misma, que siempre tenía una respuesta ideal para cualquier situación. Con su amiga Marta, Don se sentía como una especie de esclavo que hacía todo lo que ella quería. Por eso, imaginarse diciéndole que no a algo que Marta dijera le parecía un imposible. Había ensayado en su cabeza 1000 formas de decirle su opinión real, y en todas pensaba que ella se saldría con la suya. Por un lado, pensaba que ella le diría cosas desagradables y que lo ridiculizaría delante de los demás. Por otro lado, pensaba que le quitaría importancia a su opinión y lo trataría como a un niño pequeño que no sabe lo que quiere. En todos los escenarios que se imaginaba, pasaban cosas negativas. En todos los escenarios, él se sentía inseguro y se veía sudando y temblando. Y eso le hacía pensar que nunca se atrevería a dar el paso. Se ponía muy nervioso solo de pensarlo. Pero pasó de repente. Nadie se lo esperaba, ni él mismo. Fue en el parque de atracciones. Otra vez estaba con sus amigos, Marta, Ulises y Chema. Sus 3 amigos discutían sobre cómo subirse en una de las atracciones. Marta dirigía al grupo. «Tú y Ulises van juntos, y yo voy con Don», decía Marta con mucha seguridad e ímpetu. Y de repente apareció una persona nueva en escena. Una voz nunca oída dijo: «Yo no subo, vayan ustedes». La voz sonó calmada y segura. Hubo un silencio de sorpresa, mezclada con perplejidad y admiración. Y Marta dijo con una sonrisa: «Vale, como quieras». Y el Don, que antes parecía chiquitito y poca cosa, se hizo grande, supo cómo hablar, y todos los escenarios negativos que se había imaginado desaparecieron de su mente. No siempre usaba su voz. A veces decidía esperar, como antes, a ver si alguien lo adivinaba. Pero otras veces se lanzaba a la vida y decidía él lo que quería y rompía su silencio. Porque había comprobado que la realidad no es tan negativa como él había imaginado en su cabecita. Y eso le daba un punto de madurez y seguridad que le gustaba mucho, porque le hacía mucho más libre y feliz. Si todavía no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal y danos un like. Ayúdanos a seguir creando más historias. Explora nuestro canal para que conozcas más historias de Rauleta.